Alerta urgente. Lo que nadie te cuenta sobre el colapso del poder en la zona del conflicto. La verdad que los medios ocultan. El teatro político ha alcanzado niveles sin precedentes. Acabamos de ver una actuación reveladora. El líder que durante 3 años dirigió cada operación militar aparece fingiendo sorpresa por las bajas en el frente. ¿Coincidencia? No. Es cuando el sistema comienza a desmoronarse. La evidencia, mientras miles de soldados caen en Pokrovsk, el alto mando ejecuta una distracción. Una puesta en escena donde cada palabra fue calculada para desviar responsabilidad. Lo que nadie dice. Los documentos confirman que cada orden de mantener posiciones, cada decisión con pérdidas masivas, lleva su firma. No hay desconocimiento. Solo un intento de escapar de su realidad. Neoin. La operación propagandística. Primero, fingir ignorancia. Segundo, sacrificar a un comandante. Tercero, presentarse como víctima de malos consejeros. Los hechos son claros. Las familias exigen respuestas. El pánico se extiende y las brechas en la defensa aumentan. Lo alarmante no es la actuación, es lo que revela sobre el poder. Cuando un líder finge no saber nada, después de 3 años al mando, el sistema está colapsando. Lo preocupante, esto es solo el inicio. Se prepara una purga en el alto mando militar. La pregunta no es si ocurrirá, sino cuántos serán sacrificados para mantener la ilusión de control. ¿Qué significa para la estabilidad regional? ¿Cómo afectará a la seguridad de países vecinos? Sigue viendo. La verdadera historia apenas comienza. Si estás cerca de la zona del conflicto, escribe tu ubicación en comentarios. Necesitamos entender el alcance real de esta crisis. Los testimonios de civiles confirman un patrón preocupante de abandono estratégico. Las fuentes internas revelan conversaciones donde el liderazgo reconoce la insostenibilidad de la situación actual. Los analistas independientes proyectan cambios dramáticos en las próximas 72 horas. Esta información es vital. Comparte con precaución. Pero vamos más allá del teatro político local. Lo que estamos presenciando es un cambio tectónico en el equilibrio global de poder. Mientras los medios occidentales se centran en el espectáculo superficial, las verdaderas transformaciones ocurren bajo la superficie. En el Caribe, Venezuela solicita apoyo militar a Rusia, mientras la flota estadounidense se acerca a sus costas. Washington dice que son ejercicios rutinarios, pero sabemos que no hay coincidencias en geopolítica. La pregunta no es si habrá confrontación, sino cuándo y cómo. Y mientras tanto, Europa se ahoga en su propia hipocresía energética. Quieren ser verdes, pero dependen del gas. Quieren ser independientes, pero mendigan recursos. Qatar ya amenaza con cortar suministros si la UE insiste con sus regulaciones ambientales. El resultado. Los precios se disparan y la gente común paga la factura de la incompetencia de sus líderes. Observen el patrón. En cada frente, vemos la misma táctica. Primero niegan la crisis, luego buscan culpables y finalmente intentan convencer a la población de que nadie podía preverlo. Pero la realidad es que todo estaba calculado. Cada movimiento, cada declaración, cada sorpresa forma parte de un guión mayor. En el país vecino de Rusia, el teatro político alcanza niveles absurdos. El presidente, que firmó personalmente las órdenes más controvertidas, ahora finge sorpresa ante sus consecuencias. Sus asesores construyen una narrativa donde él es la víctima de malos consejos militares. Pero los documentos no mienten, su firma está en cada decisión crucial. Y aquí viene lo más interesante. Mientras el público occidental se distrae con estos espectáculos, las verdaderas negociaciones ocurren en la sombra. Los movimientos militares en el Caribe, la crisis energética en Europa y los cambios políticos en la región no son eventos aislados. Son piezas de un puzzle más grande que está tomando forma ante nuestros ojos. Lo que viene después. Bueno, eso es algo que necesitaremos analizar en profundidad, porque lo que acabo de descubrir sobre los verdaderos arquitectos de esta crisis global. En los últimos días, hemos sido testigos de un espectáculo político en el país vecino del norte del Mar Negro, donde el liderazgo intenta reescribir la narrativa de sus decisiones militares. Los datos revelan que el presidente firmó personalmente órdenes cruciales que llevaron a pérdidas significativas, a pesar de las advertencias sobre los riesgos de cerco. No. La figura del comandante Sirski se presenta ahora como un chivo expiatorio conveniente, en un intento transparente de desviar la atención de los verdaderos responsables. Es un teatro político calculado, donde el líder supremo juega el papel del inocente mal informado, aunque las evidencias muestran su participación directa en cada decisión importante. Mientras tanto,
La situación en Venezuela se intensifica peligrosamente. La presencia naval estadounidense cerca de sus costas aumenta, recordando escenarios históricos como Vietnam. A pesar de las declaraciones pacíficas de Washington, el despliegue militar sugiere preparativos para una posible intervención. La complejidad aumenta por el respaldo que Venezuela recibe de Rusia y China. En Europa, una crisis energética se desarrolla silenciosamente. Qatar amenaza con reducir el suministro de gas natural licuado en respuesta a las estrictas regulaciones ambientales de la UE. Esta situación expone la tensión entre las ambiciones climáticas europeas y la realidad geoeconómica, poniendo en riesgo la estabilidad energética de la región. Las nuevas directivas de la UE sobre responsabilidad corporativa encuentran resistencia tanto de proveedores como de países miembros, evidenciando una falta de preparación infraestructural. Europa se enfrenta al dilema de mantener sus objetivos ambientales o asegurar su suministro energético. ¿Qué opinas sobre la situación en Venezuela? ¿Crees que Estados Unidos intervendrá militarmente? Comparte tu opinión en los comentarios y dinos desde qué país nos sigues. Tu perspectiva es importante para entender mejor esta compleja situación internacional. La situación en el Caribe se ha vuelto extremadamente tensa. Mientras Washington insiste en que todo es pacífico, el despliegue de 16.000 marines en la región sugiere algo muy diferente. No es casualidad que Venezuela haya solicitado formalmente ayuda militar a Moscú, incluyendo 14 sistemas de misiles, modernización de defensa aérea y apoyo a su fuerza aérea. Los generales venezolanos, dormidos desde la época de Chávez, han despertado ante lo que parece un ensayo de invasión. La historia nos recuerda operaciones similares en Granada, 1983, y Panamá, 1989, pero Venezuela es un escenario completamente diferente. 1 millón de kilómetros cuadrados de selva tropical, 29 millones de habitantes y un ejército considerable. Las estimaciones más conservadoras hablan de 123,000 efectivos militares venezolanos, mientras otras fuentes elevan la cifra a 400,000. Aunque algunos menosprecien su equipamiento, combatir en la selva es una pesadilla logística que recuerda peligrosamente a Vietnam, con su humedad, mosquitos y terreno impenetrable. La situación se complica aún más por el apoyo estratégico que recibe Venezuela de Rusia y China. Para Trump, esto representa una trampa política perfecta. Si interviene militarmente, podría enfrentar un pantano similar a Irak que su base electoral no perdonaría. Si se retira, los demócratas lo acusarán de debilidad. El panorama geopolítico actual demuestra cómo las tensiones regionales pueden escalar rápidamente a conflictos globales cuando las grandes potencias se involucran. Los intereses petroleros, la presencia militar y las alianzas estratégicas convierten esta crisis en un peligroso juego de ajedrez global. ¿Qué opinas sobre esta situación en el Caribe? ¿Crees que Estados Unidos se arriesgará a una intervención militar? Comparte tu opinión en los comentarios y cuéntanos desde qué país nos sigues. Tu perspectiva es importante para entender mejor esta crisis global. En medio de la creciente tensión en el Caribe, observamos un delicado juego de ajedrez geopolítico. Los Estados Unidos mantienen una postura ambigua. Mientras Trump declara intenciones pacíficas, la flota naval realiza ejercicios cerca de Venezuela. Esta dualidad refleja la complejidad actual. La estrategia estadounidense debe considerar múltiples variables: petróleo, elecciones, relaciones con China, aliados regionales, opinión pública e intereses del Capitolio. El verdadero desafío podría surgir después de cualquier intervención. En un escenario post-intervención, el gobierno venezolano es derrocado y se establece un consejo de transición. Parece una victoria rápida, pero luego comenzaría el verdadero problema. Las junglas venezolanas podrían convertirse en escenario para una guerra de guerrillas, donde el GPS falla y los locales conocen cada rincón mejor que cualquier mapa militar. La presencia rusa añade complejidad. Venezuela no tiene armas nucleares, pero cuenta con el respaldo de Moscú, experiencia en supervivencia bajo sanciones y un factor de impredecibilidad que Washington teme. Los analistas sugieren que esta situación podría convertirse en un nuevo tipo de conflicto, diferente a Irak o Afganistán. En lugar de desiertos, enfrentarían un infierno tropical húmedo, donde la tecnología moderna sería limitada. La administración Trump se encuentra en una encrucijada. Mantener la presión militar arriesga un conflicto prolongado, mientras que retirarse podría verse como debilidad. Los halcones presionan por acción, pero las lecciones de intervenciones pasadas proyectan una sombra inquietante sobre cualquier decisión precipitada. ¿Qué opinas sobre esta situación?
¿Crees que Estados Unidos intervendrá o buscará una solución diplomática? Comparte tu opinión. Me interesa saber desde qué país nos sigues y cómo se percibe esta crisis desde tu perspectiva local. Mientras el mundo observa la creciente tensión en Venezuela, una nueva crisis energética amenaza a Europa. Qatar, tercer mayor proveedor de gas natural licuado para el continente, ha lanzado una advertencia que ha estremecido a Bruselas. El ministro de Energía catarí, Saad Sherida Al-Kaabi, fue directo. Si la UE insiste en imponer sus directivas ambientales con penalizaciones del 5% sobre la facturación global, cerrarán el suministro de gas. Una declaración oficial que pone en jaque la estrategia energética europea. La amenaza tiene peso. Qatar suministra el 14% del gas natural licuado que consume Europa, después de Estados Unidos y Rusia. Con el gas ruso prácticamente eliminado por las tensiones geopolíticas, cada proveedor restante resulta vital, mientras Venezuela fortalece su posición militar. Moscú considera enviar 14 complejos de misiles y apoyo para defensa aérea y aviación. Washington observa con preocupación, con sus portaaviones patrullando aguas cercanas, generando una tensión similar a crisis pasadas. La situación venezolana plantea, si Estados Unidos interviene, ¿quién será el siguiente? Y más importante, ¿qué aliados se comprometerían más allá de las palabras? El silencio actual solo se interrumpe por el rugido de los portaaviones. En Caracas, se preparan para cualquier eventualidad, con misiles que podrían defender contra una invasión terrestre. La crisis energética europea y la situación venezolana reflejan un mundo en transformación, donde ambiciones ambientales chocan con la realidad geopolítica y las reglas del juego están siendo reescritas. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Debería Europa flexibilizar sus exigencias ambientales para garantizar su seguridad energética? Comparte tu opinión y cuéntanos desde qué país nos lees. Este panorama internacional muestra claramente cómo las políticas ambientales, aparentemente nobles en sus intenciones, pueden convertirse en armas de negociación en el tablero global. Los analistas advierten que los próximos meses serán determinantes para el equilibrio energético mundial. La Unión Europea se encuentra en una encrucijada energética sin precedentes. La nueva directiva, que entrará en vigor en 2027, exige a todas las empresas que operan en territorio europeo una exhaustiva auditoría medioambiental de su cadena de suministro. Las sanciones por incumplimiento son devastadoras, hasta un 5% de los ingresos anuales totales. Qatar, uno de los principales proveedores de gas natural licuado, ha respondido con firmeza. Su mensaje a Bruselas es claro y directo: o se revisa la directiva, o reorientarán sus exportaciones hacia Asia. No es una amenaza vacía. China e India están más que dispuestas a comprar sin imponer restricciones ambientales. La situación expone la vulnerabilidad estratégica europea. En su afán por liderar la lucha contra el cambio climático, la UE parece haber olvidado una realidad fundamental. Los proveedores de energía son estados soberanos con sus propios intereses y alternativas comerciales. La respuesta de Qatar refleja un cálculo frío y pragmático. Mientras Europa insiste en transformar a sus proveedores en monjes verdes, obsesionados con las emisiones cero, el Emirato ha sido franco: no alcanzarán esos objetivos en el corto plazo, independientemente de la presión europea. Bruselas se encuentra ahora en una posición precaria, similar a la crisis del Nord Stream, pero esta vez sin plan B. Mientras los burócratas europeos defienden sus estándares ambientales como una necesidad existencial, los ciudadanos se preguntan cómo calentarán sus hogares si los proveedores deciden buscar mercados más flexibles. La ironía es palpable. En su intento por educar a sus socios energéticos, Europa podría quedarse aislada en un momento en que Asia expande agresivamente su infraestructura de gas natural licuado. Los ideales climáticos chocan frontalmente con la seguridad energética, y no está claro cuál prevalecerá. ¿Qué opinas sobre esta situación energética en Europa? ¿Crees que tu país podría enfrentar desafíos similares? Comparte tu experiencia desde tu región. Me interesa especialmente saber cómo se vive esta crisis en diferentes partes del mundo. Déjanos tu comentario explicando desde qué país nos escribes. En la actualidad, Europa se enfrenta a una crisis energética sin precedentes. El ultimátum de Qatar, que amenaza con reducir los suministros de gas, ha puesto al descubierto las vulnerabilidades de la política energética europea. La sustitución del 14% del gas catarí no es una tarea simple que se pueda resolver únicamente con eslóganes sobre energía eólica. La situación se complica aún más con Trump, quien no muestra entusiasmo por vender gas barato a Europa mientras intenta reconstruir América. Qatar,
bajo el liderazgo de Al-Kaabi, ha elegido perfectamente el momento para ejercer presión, aprovechando múltiples crisis que afectan al continente, el conflicto en la región del Mar Negro, la crisis política en Alemania y las tensiones migratorias. La directiva CSDD de la UE, presentada como una iniciativa ambiental, se está convirtiendo en un instrumento de control global que encuentra resistencia. Qatar ya demostró su disposición a reducir suministros cuando fue criticado por derechos laborales. Ahora, con nueva capacidad productiva y mercados asiáticos alternativos, su posición es aún más fuerte. Lo más preocupante es el efecto dominó que esto podría causar. Qatar ha mostrado a otros proveedores que se puede negociar duramente con la UE. Europa corre el riesgo de quedarse aislada en su utopía climática, con altos estándares pero tuberías frías. Mientras Bruselas redacta directivas, el resto del mundo hace negocios, y no necesariamente en euros. Es una situación que hace una década habría parecido absurda, la UE autoimponiéndose restricciones que amenazan su propio suministro energético. La política actual parece seguir el lema, no nos calentamos, pero damos ejemplo. Qatar lo ha entendido perfectamente, mientras Europa sigue en negación. ¿Qué opinas sobre esta crisis energética? ¿Crees que Europa debería mantener sus estrictas políticas ambientales o adaptarse a la realidad del mercado? Comparte tu opinión en los comentarios y cuéntanos desde qué país nos sigues.